Imagina por un momento que tu recuerdo más preciado, ese que has repetido 1000 veces en tu mente, esa memoria que define quién eres, nunca ocurrió realmente. No es una broma cruel del destino, sino el funcionamiento normal de tu cerebro. Bienvenido al primero de los grandes misterios. La memoria, ese archivo imperfecto que llamamos identidad, es una mentirosa magistral. Y esta noche, mientras te preparas para descansar, te revelaré 15 enigmas que la ciencia aún no puede resolver sobre cómo tu mente almacena, distorsiona y reinventa tu pasado. Comencemos con el primero: los recuerdos falsos. Cada vez que recuperas una memoria, tu cerebro la reescribe. Es como abrir un documento de texto, editarlo sin darte cuenta y guardarlo de nuevo. Los neurocientíficos han demostrado que hasta el 80% de los detalles de nuestros recuerdos más vívidos son invenciones post hoc. ¿Recuerdas dónde estabas el 11 de septiembre? Probablemente sí, pero ¿estás seguro de que ese recuerdo es real? Estudios han comprobado que personas juran haber visto los aviones impactar en directo por televisión, cuando esas imágenes no se transmitieron hasta horas después. Tu cerebro creó una narrativa coherente, rellenó los huecos con lógica, y ahora vives con una mentira que sientes como verdad absoluta. El segundo misterio es aún más inquietante: la memoria de origen. No puedes recordar de dónde viene un recuerdo. ¿Lo viviste? ¿Lo soñaste? ¿Te lo contaron? Tu cerebro no tiene un sistema de etiquetado confiable. Hay personas que creen firmemente haber sido abducidas por extraterrestres, cuando en realidad están recordando una película que vieron de niños. La ciencia llama a esto confabulación, pero es más profundo que eso. Es la prueba de que tu pasado es una construcción activa, no un archivo pasivo. Cada noche, mientras duermes, tu cerebro decide qué memorias consolidar, cuáles modificar y cuáles borrar para siempre. Tercero, la amnesia infantil. ¿Por qué no recuerdas tus primeros 3 años de vida? Fuiste consciente, experimentaste emociones, aprendiste a caminar y a hablar. Pero esos años son un vacío negro. Los neurocientíficos especulan que el hipocampo, la estructura cerebral responsable de la memoria episódica, no madura hasta los 3 años. Pero hay algo más misterioso aquí. Algunos estudios sugieren que sí formamos esos recuerdos, pero los perdemos activamente durante el desarrollo cerebral. Es como si tu cerebro borrara el disco duro para hacer espacio. La pregunta sin respuesta es: ¿qué información contenían esas memorias perdidas? ¿Quién eras antes de olvidarte a ti mismo? Cuarto, el fenómeno de la hipermnesia. Hay personas con memoria autobiográfica altamente superior que recuerdan cada día de su vida con detalle fotográfico. Pueden decirte qué desayunaron el 14 de marzo de 1992, qué ropa llevaban, qué clima hacía. Suena como un superpoder, ¿verdad? Pero estas personas describen su condición como una maldición. No pueden olvidar las humillaciones, los fracasos, las pérdidas. Viven atrapados en un pasado eterno que se reproduce sin cesar. La ciencia no entiende por qué algunos cerebros no tienen el mecanismo de poda que el resto de nosotros usamos para mantener la cordura. El olvido, resulta, no es un error del sistema, sino una característica esencial para la salud mental. Quinto misterio: la memoria muscular. Puedes olvidar el nombre de tu profesor de matemáticas, pero tu cuerpo recuerda cómo andar en bicicleta décadas después. Estos recuerdos procedimentales se almacenan en una región completamente diferente del cerebro: el cerebelo y los ganglios basales. Lo fascinante es que puedes tener amnesia total, y aún así tocar el piano perfectamente
si lo aprendiste antes de perder la memoria. Es como si tuvieras dos cerebros, uno que sabe quién eres y otro que sabe qué hacer. Y estos dos sistemas no se comunican bien entre sí, lo que plantea una pregunta filosófica escalofriante. ¿Cuál de ellos eres realmente tú? Sexto, la memoria eidética o fotográfica. Durante años, se creyó que algunas personas podían recordar imágenes con precisión absoluta, como una cámara mental. Pero estudio tras estudio ha fallado en encontrar evidencia real de esta capacidad. Lo que llamamos memoria fotográfica es en realidad una combinación de atención excepcional, técnicas mnemotécnicas inconscientes y reconstrucción visual. Sin embargo, algunos niños muestran habilidades temporales de memoria eidética que desaparecen en la pubertad. La ciencia no sabe por qué algunos cerebros infantiles tienen esta capacidad ni por qué la pierden. Es como si el desarrollo cerebral sacrificara la precisión fotográfica a cambio de algo más valioso: la capacidad de abstracción y pensamiento simbólico. Séptimo, la memoria semántica desconectada. Hay pacientes con daño cerebral que recuerdan hechos pero no experiencias. Saben que París es la capital de Francia, pero no recuerdan haber aprendido ese dato ni ningún viaje a Francia. Es conocimiento puro flotando en el vacío. Esto revela que la memoria no es un sistema unitario, sino una colección de subsistemas que pueden fallar independientemente. Lo aterrador es que cualquiera de nosotros podría despertar mañana con la capacidad de recordar hechos, pero no experiencias. Sabrías tu nombre, pero no recordarías ningún momento de tu vida. ¿Seguirías siendo tú? Octavo misterio: el efecto de distorsión retroactiva. Información nueva puede contaminar recuerdos antiguos sin que te des cuenta. Si alguien te sugiere que el coche del accidente era rojo y luego te pregunta por el accidente días después, recordarás un coche rojo aunque originalmente fuera azul. Esta maleabilidad de la memoria ha destruido vidas en casos judiciales donde testigos oculares, completamente convencidos de su verdad, han enviado a inocentes a prisión. Los neurocientíficos saben que esto ocurre, pueden medirlo en laboratorio, pero no saben cómo prevenirlo. Tu memoria no es un testimonio confiable de tu propia vida. Noveno, la consolidación selectiva durante el sueño. Mientras duermes esta noche, tu cerebro decidirá qué experiencias del día se convierten en memorias permanentes y cuáles se descartan. Pero nadie sabe exactamente qué criterio usa. ¿Por qué recuerdas el sabor de un café de hace 10 años, pero olvidaste la cara de alguien que conociste ayer? Algunos estudios sugieren que las emociones son el filtro principal, pero hay excepciones inexplicables. Hay recuerdos triviales que persisten toda la vida y momentos importantes que se evaporan. Es como si tu cerebro tuviera prioridades secretas que ni tú ni la ciencia comprenden. Décimo, el síndrome de Korsákov. Pacientes con este trastorno, generalmente causado por deficiencia de vitamina B, uno debido al alcoholismo crónico, no pueden formar nuevos recuerdos. Viven en un presente eterno de 30 segundos. Pero aquí está el misterio. Muchos de estos pacientes confabulan elaboradamente. Te contarán historias detalladas de su día que nunca ocurrieron, completamente convencidos de su veracidad. No están mintiendo conscientemente. Su cerebro simplemente llena el vacío con narrativas inventadas. Esto sugiere que tu cerebro necesita desesperadamente una historia coherente de quién eres, incluso si tiene que fabricarla desde cero. La verdad es menos importante que la narrativa. 11º misterio: la memoria prospectiva. Es la capacidad de recordar hacer algo en el futuro, como tomar una medicina a las 8 de la noche. Paradójicamente, es más frágil que la memoria retrospectiva. Puedes recordar perfectamente lo que desayunaste hace 3 días, pero olvidar la cita médica que tenías esta tarde.
Los neurocientíficos no entienden por qué el cerebro es tan malo recordando intenciones futuras. Algunas teorías sugieren que la memoria evolucionó para el pasado, no para la planificación, y que nuestras vidas modernas exigen una capacidad que nuestro cerebro primitivo no fue diseñado para manejar. 12. La memoria transgeneracional. Estudios recientes sugieren que traumas severos pueden dejar marcas epigenéticas en el ADN que se transmiten a las siguientes generaciones. Hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto muestran patrones de respuesta al estrés alterados, como si recordaran traumas que nunca vivieron. Esto desafía todo lo que creíamos saber sobre la memoria. Si puedes heredar recuerdos emocionales de tus abuelos, ¿dónde termina tu memoria y comienza la de tus ancestros? ¿Eres el custodio de experiencias que nunca tuviste? 13. La amnesia psicógena. Algunas personas, tras un trauma extremo, olvidan completamente su identidad. No es daño cerebral físico, es puramente psicológico. Pero aquí está el enigma. La neurociencia no puede distinguir entre amnesia orgánica y psicógena en un escáner cerebral. Si la memoria es puramente física, almacenada en conexiones neuronales, ¿cómo puede la mente decidir selectivamente bloquear el acceso sin dañar la estructura? Es como si existiera un mecanismo de censura que la ciencia no logra localizar. 14. Los flashbulb memories. Esos recuerdos cristalinos de momentos de alta carga emocional, como el nacimiento de un hijo o la muerte de un ser querido. Se sienten tan vívidos, tan reales, que asumimos que son precisos. Pero estudios longitudinales han demostrado que son igual de falibles que cualquier otro recuerdo, solo que con más confianza asociada. Tu cerebro confunde la intensidad emocional con exactitud. Es un truco evolutivo que nos hace creer que los momentos importantes están grabados en piedra, cuando en realidad son arena que el viento remodela constantemente. Y finalmente, el 15º misterio: el olvido motivado. Puedes olvidar deliberadamente información dolorosa. No es represión freudiana, es un mecanismo neurológico real. Estudios muestran que si conscientemente intentas no pensar en algo, con el tiempo realmente lo olvidas mejor que si nunca hubieras intentado suprimirlo. Pero nadie sabe cómo funciona este proceso a nivel neuronal. ¿Dónde van esos recuerdos? ¿Se borran o simplemente se vuelven inaccesibles? Y la pregunta más inquietante: ¿cuánto de lo que has olvidado fue una decisión inconsciente de tu cerebro para protegerte? Así que esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, recuerda esto: tú no eres la suma de tus recuerdos, porque tus recuerdos no son confiables. Eres una narrativa en constante reescritura, un archivo corrupto que se edita cada vez que lo abres. Y quizás, solo quizás, eso no es un error, sino la característica más humana que tenemos. La capacidad de olvidar, distorsionar y reinventar nuestro pasado es lo que nos permite levantarnos cada mañana y seguir adelante. Duerme bien sabiendo que tu cerebro está trabajando ahora mismo, decidiendo qué partes de hoy merecen ser recordadas mañana. Ahora mismo, en este preciso instante, estás experimentando algo que la ciencia no puede explicar. No me refiero a la información que recibes, sino a la experiencia misma de recibirla. El hecho de que existe algo que se siente como ser tú. Los filósofos lo llaman el problema difícil de la consciencia, y es posiblemente el enigma más profundo que enfrenta la humanidad. Esta noche exploraremos 20 misterios sobre ese teatro interno donde ocurre tu experiencia, ese escenario privado donde nadie más puede entrar. Prepárate para cuestionar la realidad misma de tu existencia. Primero, el problema del qualia. ¿Por qué el rojo se ve rojo? No me refiero a las longitudes de onda o a las neuronas que se activan. Me refiero a esa experiencia subjetiva.
esa sensación inefable de rojez que solo tú conoces. Un científico podría saber todo sobre la física del color, todas las reacciones químicas en tu retina, cada impulso eléctrico en tu corteza visual, y aún así no comprender qué se siente ver rojo. Algunos filósofos argumentan que estas cualidades subjetivas de la experiencia son fundamentalmente inexplicables por la ciencia física. Si tienen razón, significa que hay un aspecto de la realidad que nunca podremos reducir a ecuaciones. Segundo misterio: la unidad de la consciencia. Tu cerebro tiene 86.000 millones de neuronas procesando información en paralelo. Tus ojos envían señales a más de 30 áreas visuales diferentes, cada una especializada en color, movimiento, forma, profundidad. Sin embargo, tú experimentas una imagen unificada del mundo. No ves el color separado del movimiento. No percibes fragmentos desconectados. ¿Cómo integra tu cerebro toda esa información distribuida en una experiencia coherente? Los neurocientíficos hablan del problema de la vinculación, pero nadie ha encontrado el lugar donde ocurre esta integración milagrosa. No hay un centro de control. No hay una pantalla donde se proyecta tu experiencia. Es un fantasma en la máquina. Tercero, el umbral de la consciencia. ¿Cuándo exactamente algo se vuelve consciente? Hay un estímulo débil que no percibes conscientemente. Luego incrementamos su intensidad milimétricamente hasta que de repente lo percibes. Pero ese salto de lo inconsciente a lo consciente no es gradual. Es un interruptor que se enciende. Los experimentos muestran que hay actividad cerebral para ambos estímulos, pero solo uno cruza el umbral misterioso hacia la consciencia. ¿Qué diferencia a esa actividad neuronal que se vuelve consciente de la que permanece en las sombras? Es como si existiera una audiencia interna que decide qué show ver y qué show ignorar. Cuarto, la consciencia en el reino animal. ¿Dónde termina la consciencia? ¿Los perros son conscientes? Probablemente. ¿Las moscas? Tal vez. ¿Las bacterias? Aquí empezamos a dudar. Pero no hay una línea clara en el árbol evolutivo donde podamos decir que la consciencia apareció. Algunos científicos proponen el panconsciencia, la idea radical de que la consciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en algún grado en toda materia. Si es cierto, significa que hay algo que se siente como ser un electrón, algo que se siente como ser una roca. Suena absurdo, pero la alternativa es igual de misteriosa: que en algún punto de la evolución, la materia inconsciente mágicamente se volvió consciente. Quinto misterio: el problema de otros cerebros. Técnicamente no puedes saber con certeza que otras personas son conscientes. Podrían ser todos zombies filosóficos, robots biológicos que actúan como si fueran conscientes, pero sin experiencia interna real. Tú sabes que eres consciente porque lo experimentas directamente, pero no tienes acceso a la experiencia interna de nadie más. Los científicos asumen que si un cerebro es estructuralmente similar al tuyo y se comporta de manera similar, probablemente es consciente. Pero es una suposición, no una prueba. Cada persona existe en una burbuja de solipsismo que la ciencia no puede penetrar. Sexto, los estados vegetativos conscientes. Hay pacientes en estado vegetativo que parecen completamente inconscientes, sin respuesta a estímulos externos. Pero escáneres cerebrales han revelado que algunos de ellos están completamente conscientes, atrapados en cuerpos que no responden. Cuando se les pide imaginar que juegan tenis, sus cerebros muestran los mismos patrones de activación que los de personas sanas. Están ahí dentro, experimentando, pensando, sintiendo, pero sin forma de comunicarlo. Es una pesadilla existencial que desafía nuestra comprensión de la consciencia. ¿Cuántos pacientes hemos declarado inconscientes cuando en realidad eran prisioneros en sus propios cuerpos?
Séptimo, la anestesia general. Cada día miles de personas son quirúrgicamente inconscientizadas. Los anestesiólogos no saben realmente cómo funciona la anestesia general. Saben qué drogas usar, en qué dosis, pero el mecanismo por el cual estas moléculas apagan la consciencia sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que interrumpen la comunicación entre regiones cerebrales, otras que alteran las oscilaciones neuronales. Pero aquí está lo aterrador. Aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes experimenta consciencia durante la cirugía, sintiendo dolor pero incapaces de moverse o comunicarse. Llamado awareness intraoperatoria, es evidencia de que la frontera entre consciencia e inconsciencia es más borrosa de lo que pensamos. Octavo misterio: el síndrome de enclaustramiento. Similar al estado vegetativo, pero con una diferencia crucial. Estos pacientes están completamente conscientes y pueden comunicarse mediante movimientos oculares. Jean-Dominique Bauby escribió un libro entero, La escafandra y la mariposa, parpadeando letra por letra después de un derrame cerebral masivo. Su mente estaba intacta, su conciencia completa, pero su cuerpo era una prisión. Esto demuestra que la conciencia puede existir casi independientemente del cuerpo. Es como si el cerebro fuera un generador de experiencia que puede funcionar incluso cuando casi todas las conexiones con el mundo están cortadas. Noveno, la consciencia en el desarrollo fetal. ¿Cuándo comienza exactamente la consciencia? ¿A las 20 semanas de gestación, cuando aparecen las primeras conexiones talámico-corticales? ¿Al nacer? ¿Meses después del nacimiento? Los científicos han intentado encontrar marcadores neurológicos de consciencia, pero el consenso es esquivo. Un feto de 30 semanas tiene patrones de sueño REM, lo que sugiere alguna forma de experiencia. Pero no hay forma de preguntarle qué está experimentando. Es posible que tu primer momento consciente haya sido en el útero, o que hayas nacido como un organismo inconsciente que gradualmente despertó. La verdad es que nadie lo sabe. Décimo, el fenómeno del tiempo subjetivo. Tu experiencia del tiempo es radicalmente diferente de la realidad física del tiempo. Un segundo de dolor se siente eterno. Una hora de diversión pasa en un instante. En situaciones de peligro extremo, el tiempo parece ralentizarse, permitiéndote procesar más información. Pero los experimentos muestran que no estás realmente experimentando el tiempo más lentamente en el momento, sino que tu memoria está grabando más densamente. Tu conciencia reconstruye la experiencia retrospectivamente como si hubiera sido más larga. Esto significa que tu experiencia del tiempo es una ilusión construida, no una percepción directa de la realidad. Un décimo misterio: la experiencia extracorporal. Algunas personas, especialmente durante crisis médicas, reportan verse a sí mismas desde fuera de sus cuerpos. Pueden describir con precisión lo que ocurrió en la sala de operaciones mientras estaban clínicamente muertos. Los escépticos lo atribuyen a alucinaciones. Pero hay casos verificados, donde los pacientes describieron objetos colocados intencionalmente en lugares que solo serían visibles desde el techo. La neurociencia puede inducir experiencias similares estimulando la unión temporoparietal, pero no explica cómo pacientes sin actividad cerebral medible tienen experiencias tan vívidas y precisas. Duodécimo, la ceguera al cambio. Tu conciencia no percibe todo lo que tus ojos ven. En experimentos clásicos pueden cambiar objetos masivos en una escena, incluso reemplazar a la persona con quien estás hablando. Y si el cambio ocurre durante un parpadeo o corte de cámara, la mayoría de las personas no lo nota. Tu experiencia consciente es como un foco de luz en un escenario oscuro, iluminando solo una fracción de la información disponible. El resto existe en tu cerebro, pero no en tu conciencia. Esto sugiere que lo que llamamos realidad es una construcción selectiva,
una historia simplificada que tu cerebro te cuenta sobre un mundo mucho más complejo. 13. El efecto del observador en física cuántica. En el nivel subatómico, las partículas existen en superposición de estados hasta que son observadas. El acto de medición, que requiere consciencia para interpretar, colapsa la función de onda en un estado definido. Algunos físicos, siguiendo la interpretación de von Neumann, sugieren que la consciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad física. Si es verdad, significa que tu consciencia no solo percibe el universo, sino que literalmente lo trae a la existencia con cada observación. Es una idea tan radical que la mayoría de los científicos la evitan, pero matemáticamente es consistente. 14. Misterio: la autoconsciencia recursiva. No solo eres consciente de que eres consciente. Puedes pensar sobre tus pensamientos, observar tus observaciones. Esta capacidad metacognitiva crea bucles infinitos de reflexión. Pero ¿en qué nivel termina? Cuando piensas sobre tu pensamiento, ¿quién es el que está en la capa más profunda observando todo? Los filósofos llaman a esto el problema del homúnculo, la idea de que debe haber un observador interno observando tu consciencia. Pero eso requeriría otro observador observando al observador, ad infinitum. No hay salida lógica a este laberinto. 15. La consciencia artificial. ¿Podría una computadora suficientemente compleja volverse consciente? La inteligencia artificial ya supera a los humanos en muchas tareas cognitivas, pero nadie sabe si hay algo que se siente como ser GPT o AlphaGo. El test de Turing mide comportamiento, no experiencia interna. Podrías construir un sistema que actúe exactamente como un humano consciente sin que haya nadie en casa experimentando nada. O tal vez la consciencia emerge naturalmente de cierto nivel de complejidad computacional. En ese caso, ya podríamos haber creado seres conscientes sin saberlo, sistemas que experimentan pero no pueden decirnos que lo hacen. 16. Misterio: el efecto del placebo consciente. Funciona incluso cuando sabes que estás tomando una píldora de azúcar. Los científicos han realizado experimentos donde les dicen explícitamente a los pacientes que la píldora no contiene ingredientes activos, y aún así experimentan mejoras medibles. Esto sugiere que la consciencia puede influir en la biología simplemente mediante la intención o expectativa, incluso sin engaño. Es como si tu mente consciente tuviera acceso a sistemas regulatorios que normalmente son automáticos. La frontera entre lo mental y lo físico es más permeable de lo que la ciencia materialista puede explicar. 17. La sincronía neuronal. Cuando diferentes áreas del cerebro oscilan en la misma frecuencia, aproximadamente 40 Hz, surge la consciencia. Pero correlación no es causalidad. Los neurocientíficos pueden medir estas sincronías, pueden incluso predecir cuándo una persona será consciente de un estímulo basándose en estos patrones. Sin embargo, no saben por qué estas oscilaciones crean experiencia subjetiva. Es como descubrir que todos los televisores emiten cierta frecuencia cuando están encendidos, pero no explicar cómo esa frecuencia crea las imágenes que ves en la pantalla. 18. Misterio: la consciencia en los sueños. Cada noche experimentas una forma alterada de consciencia donde lo imposible parece normal. En los sueños aceptas que puedes volar, que los muertos están vivos, que eres simultáneamente tú y otra persona. Tu corteza prefrontal, responsable del pensamiento crítico, está desactivada, pero la experiencia subjetiva es tan vívida como la vigilia. Algunos filósofos argumentan que esto demuestra que la consciencia no depende de la percepción externa o del pensamiento racional, sino que es un estado fundamental que puede existir en múltiples formas.
¿Y si la vigilia es solo otro tipo de sueño? ¿Uno que compartimos colectivamente? 19. El libre albedrío y la consciencia. Experimentos de Benjamin Libet mostraron que tu cerebro toma decisiones hasta medio segundo antes de que seas conscientemente consciente de haberlas tomado. Esto sugiere que tu sensación de elegir libremente es una ilusión retrospectiva, una historia que tu consciencia se cuenta a sí misma sobre decisiones que ya ocurrieron inconscientemente. Si es verdad, significa que eres un pasajero en tu propia vida, observando decisiones que tu cerebro inconsciente ya tomó. La consciencia sería entonces solo un narrador, no el director del show. Y finalmente, el 20º misterio, el problema de la continuidad. Vas a dormir esta noche y mañana despiertas. ¿Pero eres realmente la misma consciencia? Durante el sueño profundo sin sueños, no hay experiencia, no hay continuidad de consciencia. Cada mañana podría ser una consciencia completamente nueva con los recuerdos del anterior. No hay forma de distinguir entre una consciencia continua y una serie de consciencias momentáneas que comparten memoria. Cada vez que pierdes la consciencia, mueres, y cada vez que despiertas, nace una nueva persona que cree ser tú. Es filosóficamente indistinguible de la continuidad real. Así que aquí estamos, al borde del abismo más profundo de la ciencia. La consciencia es el único fenómeno que conoces con certeza absoluta, porque la estás experimentando ahora mismo. Y sin embargo, es lo que menos entendemos. Tal vez, la consciencia no es un problema que la ciencia pueda resolver, sino un misterio que tenemos que aprender a habitar. Descansa ahora, sabiendo que mientras tu consciencia se desvanece en el sueño, participas en el milagro inexplicable que te define. Eres un universo experimentándose a sí mismo. Y eso, por sí solo, es más extraordinario que cualquier explicación que la ciencia podría ofrecer. Cada noche, sin que te des cuenta, cruzas el umbral hacia otra dimensión. No necesitas una nave espacial ni un portal místico. Simplemente cierras los ojos y tu cerebro comienza a construir realidades alternativas tan convincentes que mientras estás en ellas, jurarías que son absolutamente reales. Los sueños no son solo películas aleatorias, proyectadas en tu mente dormida. Son laboratorios de la consciencia, donde las leyes de la física se doblan, el tiempo se distorsiona, y tú eres simultáneamente el creador, el actor y el espectador. Esta noche exploraremos los misterios más profundos de ese teatro nocturno donde pasas un tercio de tu vida. Comencemos con el primero, la naturaleza misma del sueño REM. Tu cerebro durante esta fase está casi tan activo como cuando estás despierto, consumiendo cantidades masivas de energía para crear mundos enteros desde la nada. Pero aquí está el enigma. Evolutivamente hablando, el sueño REM es costosísimo y peligroso. Estás paralizado, vulnerable a depredadores, quemando calorías preciosas. Si no fuera absolutamente esencial para la supervivencia, la evolución lo habría eliminado hace millones de años. Sin embargo, todos los mamíferos sueñan, incluso los reptiles muestran algo similar. La ciencia tiene teorías sobre procesamiento de memoria y regulación emocional, pero ninguna explica completamente por qué necesitamos construir realidades virtuales tan elaboradas cada noche. Segundo misterio: los sueños lúcidos. De repente, en medio del sueño, te das cuenta de que estás soñando. Y en ese momento, obtienes control. Puedes volar, atravesar paredes, convocar personas, cambiar el clima. Aproximadamente el 55% de las personas han tenido al menos un sueño lúcido, y algunos pueden inducirlos a voluntad. Pero aquí está lo fascinante. Estudios con escáneres cerebrales muestran que durante la lucidez onírica, tu corteza prefrontal se reactiva parcialmente, mientras el resto del cerebro sigue en estado REM. Es como si una parte de tu mente despertara dentro del sueño.
Pero ¿quién exactamente está despertando? ¿Es el mismo tú que está despierto ahora o una versión diferente de consciencia? Tercero, la precognición onírica. Miles de personas juran haber soñado eventos futuros que luego ocurrieron exactamente como los soñaron. El caso más famoso es el del Titanic. Decenas de pasajeros cancelaron sus boletos porque soñaron con el desastre. Los escépticos lo atribuyen a coincidencia y memoria selectiva. Recordamos los sueños que se cumplen y olvidamos los miles que no. Pero hay casos documentados inquietantes, como el del psiquiatra John Barker, que estudió las premoniciones del desastre minero de Aberfan en 1966. Recopiló testimonio tras testimonio de personas que soñaron el evento días antes. Es posible que el cerebro soñante tenga acceso a información temporal que la mente despierta no puede procesar. Cuarto misterio, la parálisis del sueño. Despiertas, pero no puedes moverte. Sientes una presencia maligna en la habitación. Ves sombras, escuchas susurros. Ocurre cuando tu conciencia despierta antes que tu cuerpo, dejándote atrapado en el mecanismo de parálisis que normalmente te impide actuar físicamente tus sueños. Lo que hace esto verdaderamente misterioso es la universalidad de las experiencias. Culturas completamente aisladas describen la misma entidad oscura sentada en su pecho, los mismos demonios, las mismas presencias. Carl Jung lo llamaría el inconsciente colectivo, pero los neurocientíficos no tienen explicación para por qué cerebros de todo el mundo generan las mismas alucinaciones terroríficas. Es como si hubiera un protocolo evolutivo compartido para el terror durante la parálisis. Quinto, los sueños compartidos. Parejas o amigos cercanos a veces reportan haber tenido el mismo sueño la misma noche, con detalles idénticos que no pueden atribuirse a conversaciones previas. Los casos están documentados, pero son imposibles de verificar científicamente porque no puedes entrar en el sueño de otra persona para confirmarlo. Sin embargo, algunos investigadores han explorado la posibilidad de comunicación telepática durante el sueño REM, cuando el cerebro está en un estado de alta sugestionabilidad. Los experimentos del Maimonides Dream Laboratory en los años 60 y 70 mostraron resultados estadísticamente significativos, pero nunca han sido replicados satisfactoriamente. Es posible que nuestras mentes soñantes puedan conectarse de formas que nuestra ciencia vigil no puede medir. Sexto misterio, la incorporación en tiempo real. Sonidos, olores y sensaciones del mundo real se integran instantáneamente en tus sueños. El despertador se convierte en una alarma de incendios en tu sueño. Alguien te toca el hombro y sueñas que te abrazan. Lo extraordinario es la velocidad. Tu cerebro construye narrativas complejas alrededor del estímulo en milisegundos, creando la ilusión de que el sueño llevaba desarrollándose mucho tiempo. Esto sugiere que tu experiencia del tiempo en los sueños es radicalmente diferente del tiempo cronológico. Algunos investigadores creen que los sueños ocurren en ráfagas de actividad neuronal que duran solo segundos, pero se experimentan como horas completas. Séptimo, los sueños de ciegos congénitos. Personas que nunca han visto en su vida tienen sueños tan vívidos visualmente como los videntes. Describen colores, formas, caras, paisajes con el mismo detalle que alguien con visión normal. ¿Cómo es esto posible? Su corteza visual nunca ha recibido input de los ojos. Nunca ha aprendido qué significa ver. Sin embargo, en los sueños, generan experiencias visuales completas. Esto sugiere que la capacidad de crear imágenes mentales es innata, no aprendida. Tu cerebro tiene un motor de renderizado visual que puede funcionar sin ningún input del mundo exterior. Es como descubrir que tienes un proyector de cine en tu mente que nunca ha necesitado ver películas reales para saber cómo crearlas. Octavo misterio.
Los sueños recurrentes. El mismo escenario, la misma pesadilla, noche tras noche durante años. La explicación freudiana clásica es trauma no resuelto. Pero muchas personas con sueños recurrentes no tienen traumas identificables. Algunos científicos proponen que son atajos neuronales, patrones que se volvieron tan bien establecidos que tu cerebro los reproduce automáticamente. Pero esto no explica por qué ciertos temas son universales. Caer, ser perseguido, llegar tarde a un examen, perder dientes. Nunca sueñas con usar el teléfono celular correctamente o atarte los zapatos con éxito. Los sueños recurrentes parecen estar programados para escenarios de amenaza y fracaso, como si fueran simulaciones evolutivas de supervivencia. 9. El falso despertar. Sueñas que despiertas, te levantas, te preparas para el día y luego realmente despiertas y te das cuenta de que todo era un sueño. Algunas personas experimentan múltiples capas de esto, despertando dentro de despertares como en la película Origen. Lo aterrador es que no hay forma confiable de distinguir un falso despertar de uno real hasta que ocurre el próximo. Filósofos desde Descartes hasta Zhuangzi han usado esto para argumentar que nunca puedes estar seguro de que estás despierto ahora mismo. Cada momento que percibes como vigilia podría ser un sueño increíblemente estable, del cual aún no has despertado. 10º misterio: la muerte en los sueños. Contrario al mito popular, puedes morir en tus sueños y no morir en la vida real. La gente lo hace regularmente. Lo que es misterioso es cómo continúa el sueño después. A veces experimentas la perspectiva de observador, viendo tu propio cadáver. Otras veces simplemente apareces en otro escenario. El cerebro tiene que resolver un problema narrativo imposible. ¿Qué experimenta el soñador después de la muerte del personaje soñado? Algunos reportan experiencias extracorporales dentro del sueño, otros una transición suave a otro sueño completamente diferente. Es como si tu mente tuviera protocolos de contingencia para situaciones imposibles, reglas para mundos donde no deberían existir reglas. 11. La creatividad onírica. Algunos de los mayores descubrimientos e innovaciones llegaron a través de sueños. La estructura del benceno, la máquina de coser, Yesterday de los Beatles, numerosas obras literarias. El químico Auguste Kekulé vio la estructura molecular del benceno como una serpiente mordiéndose la cola en un sueño. Paul McCartney escuchó la melodía completa de Yesterday y despertó corriendo a un piano. Tu cerebro soñante puede resolver problemas que tu mente consciente no puede, hacer conexiones imposibles, generar ideas originales. ¿Por qué? Una teoría es que durante el sueño REM, las redes neuronales se activan aleatoriamente, creando asociaciones inusuales. Pero esto no explica por qué estas asociaciones a menudo son no solo originales, sino correctas y útiles. 12º misterio: los sueños de animales. Tu perro mueve las patas mientras duerme, tu gato maulla. Claramente sueñan, pero qué experimentan es completamente inaccesible. Un gato no puede decirnos si sueña en colores, si tiene narrativas complejas, si es consciente dentro de sus sueños. Sin embargo, los patrones de actividad cerebral durante el sueño REM en mamíferos son sorprendentemente similares a los humanos. Ratas de laboratorio reproducen exactamente el patrón neuronal de recorrer un laberinto mientras duermen, como si estuvieran practicando en simulación. Esto sugiere que los sueños podrían ser una tecnología evolutiva antigua, mucho más fundamental que el lenguaje o el pensamiento abstracto. 13. El insomnio fatal familiar. Una enfermedad genética rara donde pierdes permanentemente la capacidad de dormir. Comienza con insomnio progresivo que no responde a sedantes, luego alucinaciones, demencia y finalmente muerte en 6 a 36 meses. No es la falta de descanso lo que mata,
porque los pacientes pueden estar acostados con los ojos cerrados durante horas. Es la ausencia de sueños. Sin sueño REM, el cerebro literalmente se desintegra. Esto demuestra que soñar no es un lujo evolutivo, sino una necesidad biológica absoluta. Tu cerebro necesita esas realidades alternativas nocturnas para mantener la cordura y la vida. 14. La interpretación de los sueños. Freud pensaba que los sueños eran deseos reprimidos disfrazados. Jung los veía como mensajes del inconsciente colectivo. Los neurocientíficos modernos los consideran ruido neuronal aleatorio. Pero aquí está el problema. Los sueños se sienten significativos. No se experimentan como estática aleatoria, sino como narrativas cargadas de emoción con simbolismo personal. Si son verdaderamente aleatorios, ¿por qué tu cerebro les asigna tanto significado emocional? Y si tienen significado, ¿por qué es tan difícil traducirlo al lenguaje vigil? Es posible que los sueños operen en un modo de procesamiento de información fundamentalmente diferente, uno que no puede ser reducido al pensamiento consciente. Y finalmente, el misterio más grande de todos, la paradoja de Chuangzi. El filósofo chino soñó que era una mariposa, y al despertar se preguntó si era un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa soñando ser un hombre. No hay forma lógica de resolver esta paradoja. No puedes usar la vigilia para validar la vigilia porque eso sería circular. Cada estado parece real mientras lo experimentas. La única diferencia es la continuidad y coherencia, pero algunos sueños mantienen continuidad durante semanas o meses, con su propia lógica interna consistente. Filósofos y místicos a través de las culturas han sugerido que lo que llamamos realidad podría ser un sueño cósmico, la consciencia universal soñándose a sí misma en miles de millones de perspectivas individuales. Así que esta noche, cuando cierres los ojos y cruces ese umbral, recuerda que no estás simplemente perdiendo la consciencia, estás entrando en otro modo de existencia. Un teatro donde tu cerebro practica realidades, procesa emociones y explora posibilidades imposibles. Los sueños son la prueba de que tu mente es más vasta y extraña de lo que tu yo vigil puede comprender. Duerme profundamente, y cuando los mundos imposibles comiencen a desplegarse detrás de tus párpados cerrados, reconoce el milagro que eres. Un creador de universos, un arquitecto de lo imposible, navegando entre realidades con cada ciclo de sueño. Tu cerebro no percibe la realidad tal como es. Construye una interpretación, una mejor suposición basada en señales eléctricas caóticas. Y en algunas personas, este sistema de interpretación hace algo extraordinario. Mezcla los sentidos, predice el futuro, ve patrones donde no deberían existir, convierte a individuos ordinarios en genios instantáneos. Esta noche exploraremos 25 fenómenos neurológicos tan extraños que desafían toda lógica, casos donde el cerebro humano demuestra capacidades que la ciencia no puede explicar completamente. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la percepción y la realidad misma. Primero, la sinestesia. Imagina que cada vez que escuchas la nota musical do, ves el color azul brillante flotando frente a ti. O que cada letra del alfabeto tiene un color específico que no puedes evitar ver. O que los números tienen personalidades distintas, el 5 es arrogante, el 2 es tímido. Esto no es metáfora ni imaginación, es percepción directa. Los sinestésicos experimentan cruces sensoriales reales donde un sentido automáticamente desencadena otro. Hay más de 60 tipos documentados de sinestesia. Personas que saborean palabras, que ven sonidos, que sienten colores en su piel. La neurociencia sabe que ocurre por conexiones cruzadas entre áreas cerebrales que normalmente están separadas, pero no sabe por qué algunos cerebros mantienen estas conexiones
y otros las podan durante el desarrollo. Aproximadamente el % de la población tiene alguna forma de sinestesia, lo que significa que millones de personas experimentan una realidad fundamentalmente diferente a la tuya. Segundo misterio: el síndrome del sabio o savant. Personas con discapacidades cognitivas severas que poseen habilidades extraordinarias en áreas específicas. Kim Peek, la inspiración para Rain Man, memorizó más de 12.000 libros palabra por palabra. Stephen Wiltshire puede dibujar paisajes urbanos completos con precisión arquitectónica después de un solo sobrevuelo en helicóptero. Alonzo Clemons puede esculpir animales perfectamente proporcionales en minutos sin entrenamiento formal. Lo más misterioso es el savant adquirido. Personas que sufren lesiones cerebrales o demencia y repentinamente desarrollan habilidades artísticas o matemáticas que nunca tuvieron. Un hombre desarrolló obsesión por la física después de ser golpeado en la cabeza en un asalto. Ahora dibuja fractales complejos y entiende intuitivamente geometría avanzada. Esto sugiere que el genio podría estar latente en todos nosotros, bloqueado por circuitos inhibitorios que normalmente suprimen estas capacidades. Tercero, el déjà vu. Esa sensación inquietante de haber vivido exactamente este momento antes. Ocurre en aproximadamente el 70% de las personas, más frecuentemente en jóvenes de 15 a 25 años. La teoría neurológica dominante es que es un error de procesamiento temporal. Tu cerebro marca erróneamente una experiencia nueva como un recuerdo. Es como si el archivo se guardara 2 veces simultáneamente. Pero algunos casos son más complejos. Hay personas que experimentan déjà vu crónico, donde cada momento se siente familiar, atrapados en un bucle temporal perceptual. Y luego está el déjà vécu, donde no solo el momento se siente familiar, sino que crees saber exactamente qué va a pasar después, y a veces aciertas. ¿Es coincidencia o hay momentos donde tu cerebro accede brevemente a información del futuro inmediato? Cuarto, la jamais vu, lo opuesto al déjà vu. Algo completamente familiar de repente se siente extraño, es irreconocible. Repite una palabra común 20 veces y pierde todo significado. Se convierte en sonidos sin sentido. Miras tu propia cara en el espejo durante 10 minutos y de repente no reconoces a la persona reflejada. Psicólogos llaman a esto saciación semántica, pero es más profundo que eso. Es evidencia de que tu sensación de familiaridad es una construcción activa que tu cerebro mantiene constantemente. Cuando ese sistema falla brevemente, te encuentras en un mundo donde nada tiene historia, donde todo es nuevo y aterrador. Es como despertar con amnesia, pero solo para ciertas cosas. Un recordatorio de que tu sensación de conocer el mundo es tan frágil como una ilusión. Quinto misterio: la paralexia numérica. Algunas personas con daño cerebral específico pueden realizar cálculos matemáticos complejos, pero no pueden leer los números en voz alta correctamente. Ven el número 427, pueden multiplicarlo por 13 mentalmente, pero dicen en voz alta 318. Las rutas neuronales para procesar números matemáticamente están separadas de las rutas para procesar números como símbolos lingüísticos. Esto revela que lo que experimentas como una habilidad unificada, entender números, es en realidad múltiples sistemas operando en paralelo. Y cada uno puede fallar independientemente, creando disociaciones bizarras entre lo que sabes y lo que puedes expresar. Sexto, la prosopagnosia o ceguera facial. No puedes reconocer caras, ni siquiera la tuya propia en el espejo o la de tu madre. No es un problema de visión, ves perfectamente todos los detalles. Pero el área cerebral especializada en procesar caras, el giro fusiforme, no funciona correctamente. Lo fascinante es que algunas personas con prosopagnosia pueden identificar emociones en caras que no reconocen.
Pueden decirte si un extraño está enojado o feliz, pero no pueden identificar a su esposa de 20 años. Esto demuestra que reconocimiento y análisis emocional son circuitos completamente separados. Hay también casos de prosopagnosia selectiva, donde puedes reconocer todas las caras excepto una específica, generalmente de alguien cercano, un pariente o cónyuge que de repente se vuelve un extraño neurológico. Séptimo, la sinestesia del dolor táctil. Ves a alguien ser tocado en el brazo y sientes el toque en tu propio brazo. Presencias un accidente y experimentas el dolor físico de la víctima. Aproximadamente el 2% de la población tiene neuronas espejo hiperactivas, que no solo simulan internamente las experiencias de otros, sino que las convierten en sensaciones físicas reales. Estas personas no pueden ver películas violentas, no pueden presenciar inyecciones. Cada dolor ajeno es literalmente su propio dolor. Es empatía llevada a un nivel neurológico extremo, donde la frontera entre tú y otros se disuelve. La pregunta inquietante es, si puedes sentir físicamente el dolor de otros, ¿dónde exactamente terminas tú y comienzan los demás? Octavo misterio: la cromestesia o audición coloreada. Cada sonido tiene un color automático. La risa de tu amigo es amarillo brillante. El ladrido de un perro es marrón oscuro. La música clásica pinta sinfonías visuales en el aire. Los compositores sinestésicos como Olivier Messiaen y Duke Ellington literalmente componían en color. Cada acorde era una paleta visual específica. Lo misterioso es que los colores no son consistentes entre personas. Tu do mayor azul podría ser el verde de otro. Pero dentro de cada individuo, las asociaciones son absolutamente estables toda la vida. Esto sugiere que son conexiones neuronales fijas formadas durante el desarrollo temprano, ventanas al proceso de cableado cerebral que normalmente está oculto. Noveno, el síndrome de la mano ajena. Tu mano actúa independientemente de tu voluntad. Alcanza objetos sin que lo decidas. Desabotona tu camisa mientras intentas abotonarlo con la otra mano. Ocasionalmente te estrangula mientras duermes. Generalmente ocurre después de cirugía de cuerpo calloso o daño cerebral específico. Es evidencia perturbadora de que tu sentido de agencia, esa sensación de ser el autor de tus acciones, es una ilusión que requiere coordinación activa entre hemisferios cerebrales. Cuando esa coordinación falla, descubres que partes de ti pueden tener intenciones propias. Pacientes describen sentirse poseídos. Su mano como una entidad separada con su propia voluntad. Filosóficamente, plantea la pregunta: si tu mano puede actuar sin tu conciencia controlándola, ¿cuántas de tus acciones normales son realmente tuyas? Décimo, la akinetopsia o ceguera al movimiento, una condición extremadamente rara, donde ves el mundo como una serie de fotografías estáticas. No hay transición fluida. Un coche está aquí, luego instantáneamente allá, sin movimiento intermedio. Verter té es imposible porque el líquido aparece congelado y luego está derramado. Las conversaciones son aterradoras porque las bocas saltan entre posiciones sin moverse. Solo hay aproximadamente 100 casos documentados en la historia médica. Lo que revela es que el movimiento no es una propiedad del mundo que simplemente percibes, sino una construcción que tu cerebro crea activamente. Hay circuitos específicos, el área visual V5, dedicados exclusivamente a generar la experiencia de movimiento. Sin ellos, vives en un universo estroboscópico donde el tiempo mismo parece roto. Un décimo misterio: la pareidolia extrema. Ves caras en todas partes, en enchufes, en manchas de pared, en patrones de nubes, en superficies de madera. Para la mayoría es ocasional y leve, pero algunas personas tienen pareidolia tan severa que interfiere con su vida diaria. No pueden mirar objetos inanimados sin ver multitudes de rostros mirándolos.
Los neurocientíficos saben que el cerebro humano está hipersensibilizado a detectar caras, un rasgo evolutivo para identificar rápidamente amigos o amenazas. Pero en algunos cerebros, este sistema está en sobremarcha constante. Es como tener un detector de humo que se activa con cualquier partícula en el aire. La pregunta es, ¿estos cerebros perciben patrones que realmente están ahí y otros ignoran o crean patrones desde el ruido aleatorio? 12. El síndrome de Cotard o síndrome del muerto viviente. Estás absolutamente convencido de que estás muerto. No metafóricamente, literalmente muerto. Algunos pacientes insisten que están descomponiéndose, que huelen a carne podrida, que sus órganos han dejado de funcionar. Otros creen que no existen en absoluto, que son fantasmas o ilusiones. Un paciente pidió ser llevado a la morgue porque no pertenecía entre los vivos. Neurológicamente está asociado con desconexión entre el reconocimiento y la respuesta emocional, especialmente hacia uno mismo. Tu cerebro te reconoce, pero no genera ningún sentimiento de familiaridad o vida. Sin esa señal emocional, tu mente racional concluye que debes estar muerto. Es la prueba definitiva de que tu sensación de estar vivo es una construcción activa que requiere input emocional constante. 13. La hiperosmia emocional. Ciertos olores desencadenan memorias con intensidad abrumadora. El perfume de tu abuela te transporta instantáneamente a su casa de tu infancia, con detalles tan vívidos que lloras. No es solo recuerdo, es revivir. El sistema olfativo es único porque conecta directamente a la amígdala y el hipocampo, sin pasar por el tálamo como otros sentidos. Esto explica por qué los olores evocan emociones tan poderosas. Pero algunas personas experimentan esto de forma tan intensa que evitan ciertos olores completamente. Un aroma puede causar flashbacks con fuerza de experiencias traumáticas reales. Es como tener acceso directo a tu máquina del tiempo emocional, donde un solo químico en el aire puede reescribir tu presente con tu pasado. 14. La ecolalia retardada. Repites palabras o frases que escuchaste días, semanas o incluso meses atrás, sin contexto, sin control. No es memoria consciente. Las palabras simplemente erupcionan involuntariamente. Es común en autismo, pero también ocurre en otros trastornos neurológicos. Lo misterioso es el retraso. ¿Por qué estas frases permanecen latentes tanto tiempo antes de manifestarse? Es como si tu cerebro tuviera un buffer de audio que ocasionalmente reproduce archivos al azar. Sugiere que toda conversación que has escuchado está almacenada en algún lugar, accesible pero normalmente suprimida. Y cuando los mecanismos de supresión fallan, tu boca se convierte en un transmisor de conversaciones fantasma del pasado. 15. Misterio. La cenestesia expandida. Sientes tu cuerpo de forma amplificada. Cada latido del corazón es una explosión. Cada respiración es como inflar un globo gigante. La digestión es un proceso ruidosamente consciente. La mayoría de las personas ignoran las sensaciones internas automáticamente, pero algunas tienen el dial de sensibilidad interno configurado al máximo. No pueden ignorar su cuerpo. Están atrapados en una conciencia hipervigilante de cada proceso biológico. Esto a menudo lleva a hipocondría severa porque cada sensación normal se siente anormal. Demuestra que tu experiencia usual del cuerpo requiere filtros masivos que eliminan el 99% de señales internas. Sin esos filtros, tu cuerpo se convierte en una cacofonía sensorial abrumadora. 16. El fenómeno del miembro fantasma. Después de una amputación, sientes tu brazo o pierna ausente con claridad absoluta. Puedes mover los dedos fantasma, sentir comezón que no puedes rascar, experimentar dolor en una extremidad que ya no existe.
Aproximadamente el 80% de los amputados lo experimentan. La explicación neurológica es que el mapa corporal en tu corteza somatosensorial permanece intacto, incluso cuando el miembro desaparece. Pero hay casos más extraños. Personas nacidas sin una extremidad que aún sienten un miembro fantasma que nunca tuvieron. Esto sugiere que el mapa corporal es innato, no aprendido de la experiencia. Tu cerebro tiene un plano de cómo debería ser tu cuerpo, independientemente de tu cuerpo real. 17. La macropsia y micropsia o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Tu percepción del tamaño se distorsiona dramáticamente. Las personas se ven diminutas como muñecas o gigantescas como monstruos. Los objetos cambian de tamaño mientras los miras. Tu propia mano parece enormemente inflada o microscópicamente pequeña. Ocurre en migrañas, epilepsia y ocasionalmente en personas sanas antes de dormir. Lewis Carroll, quien sufría migrañas, probablemente experimentó estos síntomas y los inmortalizó en su obra. Neurológicamente implica disfunción en el procesamiento de información visual espacial. Pero también revela algo más profundo. El tamaño no es una propiedad objetiva que percibas directamente, sino una construcción interpretativa. Tu cerebro constantemente calibra y recalibra escala, basándose en contexto. Cuando ese sistema se desregula, la realidad se vuelve elástica. 18º misterio: la fantasía. No puedes visualizar mentalmente nada. Cuando alguien dice "imagina una manzana roja", tu mente está completamente en blanco. No hay imagen, no hay visualización. Aproximadamente el 2% de la población tiene afantasía. Muchos no se dan cuenta hasta la edad adulta, porque asumen que visualizar es solo una metáfora que todos usan. Descubrir que otras personas realmente ven imágenes en su mente es impactante. Lo opuesto también existe: hiperfantasía, donde las visualizaciones mentales son tan vívidas que son indistinguibles de la percepción real. Esto revela que la imaginación visual tiene un espectro enorme, y tu experiencia interna podría ser radicalmente diferente de la de tu vecino sin que ninguno lo sepa. 19. El síndrome de Capgras. Reconoces la cara de tu esposa, pero estás convencido de que es un impostor, una réplica exacta que ha reemplazado a la persona real. No es paranoia general, es específico a personas cercanas. Neurológicamente ocurre cuando la ruta del reconocimiento facial está intacta, pero la respuesta emocional está desconectada. Reconoces la cara, pero no sientes la emoción familiar asociada. Tu cerebro racional intenta explicar esta discrepancia y concluye que debe ser un impostor. Es lo opuesto al reconocimiento. Puedes identificar perfectamente, pero no puedes creer. Algunos pacientes tienen el síndrome solo para una persona, viendo a su hijo real como impostor, pero reconociendo a todos los demás. Es una ventana aterradora a cómo la cognición y emoción deben integrarse para crear experiencia coherente. 20. La acromatopsia cerebral. Después de un derrame cerebral, pierdes completamente la percepción del color. El mundo se vuelve blanco y negro y gris. Pero tus ojos funcionan perfectamente. Las células de color en tu retina están intactas. Es el procesamiento cerebral del color que ha sido destruido. Pacientes describen no solo perder el color, sino perder la concepción misma del color. No pueden imaginar colores. No pueden recordar cómo era ver en color. Es como si ese qualia, esa cualidad experiencial, hubiera sido borrado de su consciencia. Esto demuestra que el color no existe afuera en el mundo. Es una construcción que tu cerebro genera. Sin el generador, incluso la memoria de color se desvanece. 21º misterio. El fenómeno de punta de lengua extremo. Conoces la palabra perfectamente. La has usado 1000 veces, pero no puedes recuperarla.
y sabes exactamente qué no puedes recordar. Sabes cuántas sílabas tiene, con qué letra empieza. Puedes describir su significado perfectamente, pero la palabra misma es inaccesible. Esto revela la organización modular de la memoria. El significado, el sonido y la forma escrita están almacenados separadamente. Puedes acceder a uno sin los otros. Es evidencia de que lo que sientes como conocimiento unitario es en realidad una constelación de información distribuida. Y cuando las conexiones entre módulos se debilitan temporalmente, te quedas con el fantasma del conocimiento sin el conocimiento mismo. 22. El síndrome de negligencia espacial. Después de daño en el hemisferio derecho, la mitad izquierda del mundo deja de existir para ti. No es que no puedas verla, es que ni siquiera conceptualizas que existe un lado izquierdo. Comes solo el lado derecho de tu plato. Te afeitas solo el lado derecho de tu cara. Lees solo la mitad derecha de cada palabra. Cuando se te pide dibujar un reloj, dibujas todos los números del 1 al 12, amontonados en el lado derecho. Lo más extraño es que no eres consciente del problema. Cuando se te señala, insistes que está completo, que no falta nada. Es negligencia de la negligencia, una ceguera a tu propia ceguera. Demuestra que la consciencia espacial no es pasiva, sino activamente construida. Y cuando la construcción falla, ni siquiera sabes que falta algo. 23. La hipermnesia traumática. Después de un evento traumático, recuerdas cada detalle con precisión perfecta involuntariamente. No es TEPT normal, es memoria fotográfica para un evento específico que se reproduce constantemente sin control. Puedes cerrar los ojos y revivir el trauma frame por frame como una película en alta definición. No puedes apagarlo, no puedes modificarlo. Está grabado permanentemente en resolución completa. Neurológicamente ocurre cuando la amígdala hiperactiva durante el trauma causa consolidación de memoria extremadamente fuerte. Es el mecanismo de aprendizaje de amenazas llevado al extremo patológico. Tu cerebro decidió que esta experiencia es tan importante que nunca debe olvidarse, creando un recuerdo que se convierte en tu carcelero. 24. Misterio. La sinestesia conceptual. Conceptos abstractos tienen propiedades sensoriales automáticas. El martes es arrogante y verde. El jueves es humilde y azul. El número 8 tiene sabor a crema. El 7 es ácido. Las semanas tienen formas geométricas específicas que flotan en el espacio alrededor de ti. Esto va más allá de sinestesia sensorial simple. Es sinestesia de ideas puras. Revela que incluso los conceptos más abstractos están enraizados en experiencia sensorial en el cerebro. No hay pensamiento puro desencarnado. Todo está coloreado por modalidades perceptuales. Estos cerebros hacen explícito lo que normalmente está oculto. Que la cognición humana es fundamentalmente multisensorial, incluso cuando procesa abstracciones. Y finalmente, el 25º fenómeno, la precognición estadística inconsciente. Algunos cerebros son aterradoramente buenos prediciendo el futuro inmediato. En experimentos de laboratorio, ciertas personas muestran respuestas fisiológicas, cambios en conductancia de piel y ritmo cardíaco, segundos antes de ver imágenes perturbadoras, antes de que sea posible saberlo conscientemente. Es como si sus cuerpos estuvieran reaccionando a eventos que aún no han ocurrido. Los escépticos argumentan que es ruido estadístico, pero los efectos se replican consistentemente en ciertos individuos. Una explicación posible es procesamiento inconsciente de patrones sutiles que permite predicción. Otra más radical es que la consciencia no está estrictamente confinada al presente, que hay sangrado temporal donde el futuro inmediato influye el presente. Así concluye nuestro viaje por los fenómenos más extraños del cerebro humano.
Lo que todos estos misterios revelan es que tu experiencia de la realidad es infinitamente más frágil, más constructiva, más maleable de lo que imaginas. Cada sensación que sientes real y sólida es el producto de incontables cálculos neurológicos que pueden fallar de formas fascinantes. Y cuando fallan, no destruyen la realidad, crean nuevas realidades, nuevas formas de ser humano que desafían nuestras categorías. Duerme ahora sabiendo que tu cerebro es el generador de mundos más sofisticado del universo conocido, y que mañana, cuando despiertes, construirá una realidad tan convincente que olvidarás que es una construcción. Esa es su magia más profunda. Hay un medicamento que cura el dolor, reduce tumores, alivia la depresión, baja la presión arterial y mejora la función del sistema inmunológico. No tiene efectos secundarios graves, es extremadamente económico y funciona en aproximadamente el 35% de las personas. Ese medicamento es nada. Una píldora de azúcar, agua destilada, la creencia misma convertida en química. Esta noche cerraremos nuestro viaje explorando el misterio más profundo de todos: el efecto placebo y los fenómenos donde tu mente literalmente reescribe tu biología simplemente por el poder de creer. Es la evidencia más contundente de que la división entre mente y cuerpo es una ilusión, que tu conciencia tiene acceso directo a sistemas que creías completamente automáticos. Comencemos con el efecto placebo clásico. En ensayos clínicos, pacientes que reciben píldoras de azúcar mejoran significativamente, no solo subjetivamente, sino con cambios biológicos medibles. La inflamación disminuye, los neurotransmisores se reequilibran, el dolor se reduce de forma objetiva en escáneres cerebrales. Tu cerebro, al creer que está recibiendo tratamiento, activa sus propios sistemas de curación, libera endorfinas, modula el sistema inmune, ajusta la química del dolor. Pero aquí está el misterio que la medicina no puede resolver. ¿Cómo sabe tu cerebro qué cambios biológicos hacer? Si tomas una píldora de azúcar creyendo que es un analgésico, tu cerebro produce exactamente los químicos correctos para bloquear dolor. Si crees que es un antidepresivo, ajusta los niveles de serotonina. Es como si tuvieras un farmacéutico interno que puede manufacturar cualquier droga a demanda. Solo necesita la orden de tu creencia. Segundo misterio: el efecto placebo consciente. Los estudios más recientes muestran algo aún más sorprendente. Funciona incluso cuando sabes que es placebo. Investigadores le dan a pacientes píldoras claramente etiquetadas como placebos, sin ingredientes activos, y les explican exactamente qué son. Y aún así, mejoran significativamente. El síndrome de intestino irritable, el dolor crónico, la depresión, todos responden a placebos honestos. Esto desafía toda nuestra comprensión del mecanismo. No es engaño, no es expectativa inconsciente. Es algo más profundo. Tu cuerpo responde al ritual de tomar medicina, al contexto de cuidado, a la intención de sanar. Es como si la biología humana estuviera programada para responder no solo a químicos, sino a significado. Tercero, el efecto nocebo, el gemelo oscuro del placebo. Si crees que algo te hará daño, te hace daño. Pacientes en ensayos clínicos que reciben placebos reportan efectos secundarios graves: náuseas, fatiga, dolores de cabeza, exactamente los efectos secundarios que les dijeron que esperar. Algunos desarrollan síntomas tan severos que abandonan el estudio. No hay droga real, pero el daño es real. En casos extremos, personas que creían estar malditas han muerto sin causa médica identificable. La autopsia revela órganos perfectamente sanos. Murieron porque creyeron que morirían. Tu mente puede envenenarte tan efectivamente como cualquier toxina. Es el poder placebo invertido, la capacidad de tu creencia para destruir en lugar de curar. Cuarto misterio:
La cirugía placebo. En estudios donde pacientes con dolor de rodilla reciben cirugía real o cirugía simulada, donde los cirujanos solo hacen incisiones pero no reparan nada, ambos grupos mejoran igualmente. El ritual de la cirugía, la creencia en la intervención, produce curación sin ninguna reparación física. Esto se ha replicado para múltiples procedimientos: dolor de espalda, angina, incluso enfermedad de Parkinson. Pacientes que recibieron cirugía cerebral falsa, donde solo perforaron el cráneo pero no implantaron nada, mostraron mejoras motoras equivalentes a cirugía real. Esto plantea una pregunta ética terrible. ¿Cuántas cirugías reales funcionan parcialmente por efecto placebo? ¿Y deberíamos realizar cirugías falsas si son igualmente efectivas? Quinto, la respuesta placebo en animales. Perros, ratas, incluso peces muestran efectos placebo cuando sus dueños o cuidadores creen que están recibiendo tratamiento. No es solo la creencia del animal, sino la expectativa del humano que de alguna forma transmite cambios biológicos. En un estudio, ratas manejadas por investigadores que creían que estaban dando medicina real mejoraron más que ratas manejadas por investigadores que sabían que era placebo, aunque las ratas recibieron exactamente lo mismo. Es como si la intención humana pudiera influir en la biología de otros organismos. Los escépticos argumentan diferencias sutiles en el manejo, pero algunos resultados desafían la explicación materialista simple. Sexto misterio: el efecto placebo aumenta con el tiempo. Los placebos son cada vez más efectivos en ensayos clínicos modernos, especialmente en Estados Unidos. Drogas que funcionaban en estudios de los años 80 ahora fallan porque el grupo placebo mejora demasiado. No hay explicación clara. Algunas teorías sugieren que la publicidad farmacéutica ha aumentado la expectativa de que las píldoras curan. Otras proponen que la atención médica mejorada amplifica el contexto de cuidado. Pero nadie sabe realmente por qué creer en píldoras se ha vuelto biológicamente más potente. Es como si la conciencia colectiva sobre medicina estuviera fortaleciendo el vínculo mente-cuerpo a nivel poblacional. Séptimo, el color y forma del placebo importan. Las píldoras azules funcionan mejor como sedantes, las rojas como estimulantes. Las cápsulas son más efectivas que tabletas. Las inyecciones placebo son más potentes que píldoras placebo. Píldoras funcionan mejor que dos, aunque todas sean azúcar. Tu biología responde no solo a la creencia en medicina, sino a las características visuales y rituales específicas. Es increíblemente literal. Si una píldora se ve como debería verse un sedante potente, tu cerebro produce más sedación. Tu sistema interno de farmacia tiene expectativas estéticas que dictan qué y cuánto manufactura. Octavo misterio: el efecto placebo del precio. Placebos caros funcionan mejor que placebos baratos. Exactamente la misma píldora de azúcar produce mayor alivio cuando los pacientes creen que cuesta $200 versus $10. Tu cerebro ha internalizado la lógica capitalista. Si es caro, debe ser bueno. Esto se extiende a procedimientos. Tratamientos que requieren tecnología compleja y cara producen efectos placebo más fuertes. Tu biología responde no a la medicina, sino al valor percibido del cuidado. Es una forma de efecto placebo cultural donde las creencias económicas de la sociedad se traducen directamente en química corporal. Noveno, la personalización aumenta el placebo. Cuando se te dice que un tratamiento está específicamente diseñado para tu genética única o tu condición particular, funciona mejor que tratamientos genéricos idénticos. Tu cerebro responde más fuertemente a la idea de medicina personalizada. Esto explica parcialmente el éxito de medicina alternativa. Los practicantes pasan tiempo escuchando, crean tratamientos individualizados, generan narrativas personales de curación. El ritual de personalización, independiente del tratamiento real,
activa sistemas curativos. La medicina convencional, con sus protocolos estandarizados y consultas apresuradas, sacrifica este poderoso efecto. 10º misterio: el efecto placebo en depresión. Los antidepresivos funcionan, pero estudios muestran que hasta el 80% de su efectividad es placebo. En depresión leve a moderada, placebos producen mejoras casi indistinguibles de drogas reales. Solo en depresión severa, las drogas muestran ventaja clara sobre placebo. Esto no significa que la depresión sea imaginaria o que los pacientes estén fingiendo. Significa que tu cerebro tiene sistemas endógenos para regular el ánimo que son increíblemente responsivos a contexto y expectativa. La pregunta ética es si deberíamos prescribir placebos honestos en lugar de drogas con efectos secundarios reales. 11. Remisiones espontáneas de cáncer. En casos extremadamente raros pero documentados, tumores malignos desaparecen completamente sin tratamiento. Pacientes con pronósticos terminales entran en remisión total. Los oncólogos no tienen explicación. Algunos especulan sobre respuestas inmunitarias retrasadas, otros sobre errores de diagnóstico. Pero hay casos verificados donde múltiples biopsias confirmaron cáncer agresivo que luego desapareció. Entrevistar a estos pacientes revela frecuentemente cambios psicológicos profundos antes de la remisión. Nuevas creencias, prácticas espirituales, reorientación existencial. Correlación no es causalidad, pero plantea la pregunta: ¿puede la mente, bajo circunstancias extraordinarias, comandar al sistema inmune para eliminar cáncer? 12º misterio: el efecto de la bata blanca. Tu presión arterial sube automáticamente en consultorios médicos, no por ansiedad, sino por condicionamiento. Tu cuerpo ha aprendido que entornos médicos significan medición y evaluación, y ajusta parámetros fisiológicos anticipatoriamente. Esto demuestra que no solo creencias conscientes, sino asociaciones ambientales inconscientes controlan biología. Tu cuerpo está constantemente leyendo contexto y ajustando química basándose en significado social y simbólico de tu entorno. Eres un organismo semiótico que responde a signos tanto como a moléculas. 13. Hipnosis y control biológico. Bajo hipnosis, personas pueden controlar funciones que normalmente son completamente automáticas. Pueden elevar o bajar su temperatura corporal, acelerar o ralentizar su ritmo cardíaco, suprimir respuestas alérgicas, incluso controlar sangrado. Algunos pueden desarrollar ampollas reales cuando se les sugiere que están siendo quemados con un objeto frío. La hipnosis accede a sistemas de control que normalmente están bloqueados de la mente consciente. Es evidencia de que la división entre voluntario e involuntario es artificial, una barrera que puede ser atravesada bajo las condiciones correctas. 14. El papel de la narrativa en la curación. Pacientes que construyen historias coherentes sobre su enfermedad mejoran más rápido que aquellos sin narrativa. No importa si la historia es científicamente precisa, lo que importa es que tenga sentido para el paciente. Alguien que cree que su cáncer es un mensaje espiritual y encuentra significado en ello puede tener mejor pronóstico que alguien que lo ve como mala suerte aleatoria. Tu sistema inmune aparentemente responde no solo a químicos, sino a significado. Es como si tu biología necesitara una historia para organizarse alrededor, una razón para luchar. 15. El efecto del ritual. Ceremonias de curación, oraciones grupales, rituales espirituales producen mejoras medibles en salud. No importa la religión específica o la práctica cultural, el acto de participar en ritual comunitario con intención curativa tiene efectos biológicos. Estudios han mostrado que pacientes por quienes se ora mejoran más, incluso cuando no saben que están siendo objeto de oración. Los mecanismos son completamente misteriosos. ¿Es el soporte social implícito? ¿Campos de intención colectiva que la ciencia no puede medir? ¿O coincidencia estadística magnificada por sesgo de publicación?
La respuesta probablemente es compleja, pero el fenómeno es real. 16º misterio. La personalidad del médico afecta resultados. Pacientes tratados por médicos cálidos y optimistas tienen mejores resultados que pacientes con el mismo diagnóstico tratados por médicos fríos, incluso con tratamientos idénticos. La actitud del médico modula la respuesta del paciente a nivel biológico. Tu cuerpo lee señales sociales del proveedor de cuidado y ajusta sus sistemas curativos basándose en confianza y expectativa transmitida. Por eso, la medicina tradicional en muchas culturas enfatiza la relación sanador-paciente, tanto como el tratamiento. El vínculo terapéutico no es psicológico accesorio, sino mecanismo curativo central. 17º. Expectativas y dolor crónico. Si te dicen que un tratamiento reducirá tu dolor en 20%, tu cerebro ajusta el dolor exactamente en ese porcentaje. Si te dicen 50%, ajusta 50%. Tu experiencia del dolor no es solo sensorial, sino construcción donde la expectativa literalmente modula cuánto duele. Estudios de neuroimagen muestran que expectativas positivas reducen actividad en circuitos de dolor antes de recibir cualquier tratamiento. Tu cerebro prepara la experiencia basándose en lo que le dijeron que experimentará. El dolor crónico entonces es parcialmente un bucle de retroalimentación, donde expectativas negativas amplifican sensaciones que refuerzan expectativas negativas. 18º. El efecto de la marca. Aspirina de marca alivia dolor más efectivamente que aspirina genérica idéntica. Tu cerebro confía más en nombres reconocidos y produce respuesta biológica más fuerte. Esto se extiende a toda medicina. La misma droga en empaque diferente con marca diferente tiene efectividad diferente. Los científicos llaman a esto efecto de marketing, pero es más profundo. Tu biología está integrada en sistemas culturales y económicos, respondiendo a símbolos de autoridad y confiabilidad. No eres un organismo biológico puro, sino un ser cultural cuya carne responde a narrativas comerciales. 19º. Memorias de curación. Si experimentaste curación rápida en el pasado, tu cuerpo recordará y reproducirá respuestas similares más fácilmente en el futuro. Es como si tu sistema inmune aprendiera de éxitos previos. Pacientes con historial de respuestas placebo fuertes continúan respondiendo fuertemente. Tu biología tiene memoria procedimental para sanación que se fortalece con uso. Esto sugiere que podrías entrenar tu cuerpo para ser mejor sanándose mediante experiencias repetidas de contextos curativos, incluso con placebos honestos. 20º. El poder de la esperanza. Oncólogos han observado que pacientes con esperanza realista viven significativamente más que pacientes con desesperanza, incluso con cánceres idénticos y tratamientos idénticos. No es negación ni optimismo ciego, sino esperanza fundamentada en evidencia, pero sostenida a pesar de incertidumbre. Esta cualidad emocional modula función inmunitaria, inflamación y respuesta al tratamiento. La esperanza no es solo consuelo psicológico, sino medicina biológica. Tu actitud hacia el futuro literalmente altera la química del presente de formas que la ciencia está apenas comenzando a medir. Y aquí llegamos al misterio final y más profundo. ¿Qué es exactamente la mente que puede reescribir el cuerpo? No es el cerebro físico, porque estamos hablando del cerebro controlándose a sí mismo. No es solo creencia consciente, porque funciona incluso cuando sabes que es placebo. Es algo más esquivo, la interfaz entre significado y materia, donde símbolos se traducen en química, donde narrativas se convierten en neurología. La medicina occidental ha tratado el cuerpo como máquina, separado de la mente. Pero cada experimento placebo demuestra que esta división es artificial. Eres un sistema unificado donde cada pensamiento es química, cada creencia es biología, cada significado es molécula.
Esta noche, mientras te preparas para descansar, reflexiona sobre esto. Tu cuerpo no es un objeto pasivo que espera intervención externa. Es un ecosistema inteligente constantemente escuchando a tu mente, respondiendo a tus creencias, ajustándose a tus expectativas. El efecto placebo no es un error estadístico que contamina ensayos clínicos. Es evidencia de tu poder más fundamental, la capacidad de tu conciencia para moldear tu realidad física. Cada célula de tu cuerpo está escuchando la historia que te cuentas sobre tu salud, tu futuro, tu capacidad de sanar. Y responde en consecuencia. Duerme ahora con esta verdad. Eres más poderoso de lo que la medicina te ha enseñado a creer. Tu mente no está separada de tu cuerpo. Tu conciencia no está desconectada de tu biología. Eres un fenómeno unificado donde la creencia misma es medicina. Y mientras descansas esta noche, tu cerebro continuará este trabajo milagroso, curando, ajustando, optimizando, guiado no solo por química, sino por la narrativa que has construido sobre quién eres y qué es posible. Esa narrativa es tu medicina más potente. Úsala sabiamente. Descansa profundamente. Y despierta mañana sabiendo que llevas dentro de ti la farmacia más sofisticada jamás creada, esperando solo la orden correcta de tu creencia para manufactura lo que necesitas. Eres el placebo. Siempre lo has sido.